Los ataques comienzan silenciosamente. Alguien hace clic en un enlace de un correo electrónico y al principio parece que no pasa nada. Pero ese clic abre la puerta a los intrusos y cuando llega el momento, atacan. Nada funciona. Creando caos y confusión. Pero, ¿y si ese sistema es necesario para que funcione un país entero? ¿Y qué se puede hacer para protegerlo? Bienvenidos a Tecnotopia de Deutsche Welle. Hoy analizaremos cómo la tecnología digital se ha vuelto indispensable para el funcionamiento de nuestras sociedades y cómo, gracias a esto, los hackers pueden dejarnos fuera de combate en cuestión de milisegundos. Explicamos cómo funcionan los ataques. Informamos sobre una red mundial de delincuentes que ganan miles de millones tomando computadoras como rehenes. Una industria en auge. Y les contamos cómo los gobiernos pueden usar métodos similares como arma política. Y si quieren saber qué se siente al ser objeto de un ataque de este tipo, escuchen esto. Te sientes expuesta. Ella es Sabine Griebsch. En el verano de 2021, su pequeña ciudad natal en el centro de Alemania se vio afectada por una forma de ciberdelincuencia que acecha en las sombras de Internet. A las 6:30 de la mañana llegó la primera llamada al departamento de informática. Alguien había prendido su computadora y dijo, no funciona nada. Se encriptan los archivos. Me llamo Sabine Griebsch, dirijo los servicios digitales en Anhalt-Bitterfeld. Estaba trabajando desde casa y recibí una llamada. Cuando llegué a la oficina pensábamos que era un ataque que se resolvería en poco tiempo, que lo aclararíamos en los próximos días. Pero las llamadas seguían llegando, con empleados de todo el distrito que se quejaban de que sus computadoras estaban muertas. Alarmados, los informáticos revisaron el sistema y encontraron una nota de rescate que les heló la sangre. Se dirigían directamente a nosotros. Alguien lo había preparado muy bien. Fue entonces cuando comprendieron que no se trataba de otro ciberataque más. Esto era más serio. Cuando la computadora del jefe informático que tiene todos los derechos se encriptó, supimos que teníamos un problema. ¿Quiénes eran los intrusos? ¿Qué querían? ¿Y cómo salió el distrito de esta situación? Les traemos algunas respuestas. Pero primero, demos un paso atrás. En muchos sentidos, las sociedades avanzadas son como el cuerpo humano. En ellas tienen lugar miles de procesos diferentes simultáneamente. Y al igual que algunos órganos son fundamentales para nuestra supervivencia, algunas infraestructuras son tan vitales que todo se derrumbaría sin ellas. Tradicionalmente, estas infraestructuras críticas se construyen para que puedan funcionar de forma autónoma. Pero en las 2 últimas décadas, gran parte de ellas se conectaron a Internet y ahora dependen del acceso a la tecnología digital. Como si un cuerpo humano estuviera conectado a un cerebro artificial externo millones de veces más potente. Esto ha creado una capa silenciosa e invisible de tecnología digital que conecta nuestra infraestructura crítica. Permite que funcione con más eficacia, pero también hace que sea cada vez más interdependiente. Los aerogeneradores de Alemania, por ejemplo, pueden necesitar estar conectados a satélites estadounidenses para funcionar bien. Por eso, una disrupción en esta capa invisible puede causar efectos en cascada. Y en el peor de los casos, dejar sin control y fuera de juego la infraestructura crítica de toda una sociedad. Al segundo día ya estaba en la prensa que habían hackeado la administración y que no se sabía cuándo podríamos volver a trabajar. Los programas de las distintas oficinas están conectados entre sí a través de nuestra infraestructura informática. Nada funcionaba ya, ni la caja registradora ni el sistema de alarma.
Oficinas enteras, desde la asistencia social hasta los servicios de inmigración, tuvieron que cerrar, y a medida que las noticias sobre el apagón se extendían por el distrito, también se extendían los temores de los residentes. La gente se pregunta si la oficina será capaz de pagar la asistencia social, las dietas, la ayuda a los ancianos. ¿Qué sucedió? En pocas horas, las autoridades se dieron cuenta de que la comunidad había sido víctima de la ciberdelincuencia organizada, de lo que se conoce como un ataque de ransomware. Y bien, ¿qué sabemos exactamente de cómo funcionan estos ataques? Suelen seguir un guión similar. En primer lugar, los intrusos acceden a una red informática. Al igual que los virus encuentran varias formas de entrar en nuestro cuerpo, los intrusos tienen un arsenal de trucos para colarse en el sistema. A menudo se disfrazan de contactos de confianza y convencen a las personas para que compartan sus credenciales de acceso. Una vez dentro del sistema, suelen pasar semanas o incluso meses a la caza, buscando información lo suficientemente sensible como para que la gente pague por recuperarla. Cuando encuentran lo que buscan, encriptan los datos y envían un mensaje a sus víctimas, ofreciéndoles una clave a cambio de un rescate. Las víctimas tienen dos opciones: pagar y confiar en que les devolverán sus datos, o negarse e intentar por su cuenta recuperar parte de los datos secuestrados. Nuestra sala de guerra, nuestra sala de operaciones técnicas. Aquí es donde se desarrolló todo, en esta pequeña habitación. Había mucha adrenalina, mucho estrés. También hay que decir que al principio tuvimos jornadas de 16, 18 horas. Hubo algunas discusiones, sin duda, por culpa del estrés. Me llamo Oliver Rumpf. Yo era entonces el jefe del departamento de informática. Luego reflexionabas sobre la situación por la noche, en la cama, cuando por fin estabas en casa. Pero no había espacio para ello en la sala. Teníamos que actuar, teníamos que encontrar soluciones. Y pensamientos y miedos. Oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto durará esto? Para eso no había lugar. Y poco a poco se dieron cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Todos los correos electrónicos de los últimos 20 años se habían perdido. Todos perdidos, imposibles de recuperar. ¿Cómo transmito esto a mis colegas y empleados? Lo sentimos, su cerebro se borró, porque muchos utilizan sus sistemas de email como un archivo donde guardan todos sus correos. Pero entonces, ¿cómo lograron acceder los intrusos al sistema? ¿En dónde está la brecha que utilizaron para colarse? Ya no podemos reconstruirlo. Suponemos que el ataque inicial se produjo a través de un correo electrónico de phishing. Meses antes, un empleado había hecho clic en un enlace infectado en un correo electrónico y había introducido su contraseña. En ese momento, al parecer, los atacantes ingresaron al sistema. Al parecer, el atacante estuvo en el sistema al menos 6 meses. Es terrible. No es una buena sensación. Ataques de ransomware, como el de Anhalt Bitterfeld, se han convertido en algo habitual y cada vez es peor. Es el crimen organizado. Solo en Alemania sabemos de más de 100 comunidades e instituciones públicas cuyos sistemas informáticos fueron tomados como rehenes en los últimos 2 años. Es una industria en auge y es una industria que tiene gestores, planificadores, promotores. Los grupos criminales aprovecharon la pandemia de COVID y los cambios en nuestras vidas para atacar a las instituciones públicas y sanitarias y a las autoridades locales. ¿Y qué pasa entonces con el ataque en Anhalt-Bitterfeld? ¿Quién estaba detrás y qué buscaba? El grupo se llamaba Pay or Grieve. Y el importe del rescate era de 500.000 euros en Monero. Eso es mucho dinero para un distrito como este. Desde luego, no hay tal cantidad en el presupuesto y tampoco hay un seguro contra ciberataques. Eso significaba que el distrito tendría que cubrir todos los costes de recuperación. ¿Pensaron alguna vez en pagar y que todo volviera a la normalidad?
La pregunta estuvo en la sala, rondó la sala unos 10 segundos. Y la gente se miró a los ojos y nos dijimos que no íbamos a pagar ese rescate, porque el sector público no puede entrar en este tipo de juego. Hay que plantearse esto. De acuerdo, pagamos el rescate, pero nos darán la clave y no olvidemos que estaban en nuestro sistema. ¿Quién nos asegura que no iban a dejar alguna puerta trasera para volver a atacarnos y encriptarnos? Se conocen casos de comunidades que han accedido a pagar para recuperar su información. Pero, ¿qué pasa cuando la comunidad decide no negociar? ¿Qué opciones quedan entonces? La comunidad de Anhalt-Bitterfeld analizó al detalle la situación y la decisión que tomó fue algo nunca antes visto. Por primera vez en la historia de Alemania, las autoridades declararon el estado de emergencia por un ciberataque. No nos resultó fácil, de eso no hay duda. Normalmente, esto solo se hace cuando la vida y la integridad física están en peligro. Por ejemplo, durante las inundaciones de 2002 y 2013, se declaró la situación de catástrofe en el distrito. Pedimos consejo a muchos expertos. Y cuando quedó claro que se trataba de un asunto muy importante, dijimos que daríamos este paso para enviar una señal clara, para poder actuar rápidamente y para poder generar ayuda externa. Esto significaba, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas alemanas podrían enviar sus ciberexpertos para ayudar a los funcionarios a recuperar el control del sistema. Eso nos ayudó enormemente porque en el departamento de informática no disponíamos de suficiente personal. Sin embargo, su lucha estaba lejos de terminar. Volveremos a ello más adelante. Por ahora, veamos el panorama general. ¿Qué pasa si los ataques, en vez de ser a una pequeña población rural, logran hackear la infraestructura crítica de todo un país? Los hackers lo han intentado antes. En 2019, los atacantes irrumpieron en la red de la mayor central nuclear de la India. En 2021, un ataque a un proveedor de gasoductos provocó compras de pánico y escasez de gas en Estados Unidos. Y en 2022, los hackers paralizaron los sistemas informáticos del gobierno de Costa Rica. Cada uno de estos incidentes tuvo un impacto local, en el país o región donde se produjo. Sin embargo, si un grupo decidiera lanzar varios ciberataques simultáneamente en muchos países distintos de todo el mundo, el impacto sería potencialmente devastador. Y supongamos que los atacantes no lo hacen solo por el dinero. ¿Podrían actores estatales, servicios secretos, por ejemplo, utilizar métodos similares como arma política para sembrar el caos y debilitar a su enemigo? Sí, eso es un auténtico problema, porque si los delincuentes cooperan con los servicios secretos, la combinación es explosiva. Para ser claros, los expertos con los que hablamos subrayaron que es increíblemente difícil decir con un 100% de precisión quién está detrás de un ciberataque. Pero también dijeron que durante los primeros días de la guerra en Ucrania se produjeron incidentes que podrían ser ejemplos de esa cooperación entre los denominados secuestradores de datos y los agentes estatales. Literalmente, mientras los tanques rusos marchaban hacia Ucrania, observamos componentes digitales en los ataques, incluyendo un ataque a una red de satélites utilizada por las turbinas eólicas en Alemania. Y la guerra en Ucrania ha desencadenado incluso un conflicto al interior del ecosistema de ransomware criminal. Puede sonar complicado, pero lo más importante es entender que antes de la invasión, los grupos rusos que se dedicaban al secuestro de datos habían estado trabajando también con personas dentro de Ucrania. Cuando se desencadenó el conflicto, estos operativos ucranianos no estaban contentos con lo que estaban haciendo las bandas de ransomware, así que decidieron filtrar información que ayudara a las fuerzas del orden en todo el mundo a localizar y detener a estas bandas. Esos atentados pueden tener un impacto en cada uno de nosotros, lo que nos lleva de nuevo del gran escenario mundial al pequeño distrito de Anhalt-Bitterfeld, en el centro de Alemania. ¿Recuerdan que las autoridades decidieron no pagar el rescate? En los días que siguieron a esa decisión, empezaron a sentir las consecuencias.
Pocos días tras recibir esta petición de rescate, los primeros datos fueron publicados. Eran datos de carácter interno, informaciones personales de los miembros del Consejo del Distrito. Todo eso se publicó en la Darknet. Los archivos incluían información sensible, como datos de cuentas bancarias o la situación laboral de más de 90 personas. La paralización de la administración tuvo efectos inesperados en todo el distrito. Me llamo Mike Full. El concesionario existe desde 1990, tras la caída del muro, y desde entonces lo llevo con mi padre y ahora con mi hermano. Los vehículos necesitan la aprobación oficial del distrito para circular por carretera. Sin ella se quedan en el concesionario y no pueden utilizarse. Por eso, después de que el ataque dejara fuera de combate a la administración, su concesionario no pudo entregar más vehículos a sus nuevos propietarios. Estamos hablando de un periodo de 3 a 4 semanas de inactividad. El negocio se fue reanudando lentamente, pero casi un año después todavía siente las consecuencias. En ese trimestre perdimos unos 750.000 euros de facturación. Entonces, para evitar este tipo de daños, ¿cómo pueden las comunidades mejorar la protección en sus sistemas informáticos? Los expertos con los que hemos hablado coinciden en que tenemos que dejar atrás las ideas anticuadas sobre ciberseguridad que hemos mantenido durante décadas. El modelo clásico sería como un castillo con un foso. Todo lo de dentro sería valioso y lo de fuera peligroso. Ese modelo no funciona en la era post-COVID, en la que todos nos conectamos desde cualquier lugar. La pregunta ya no es si entrará un atacante, porque todos sabemos que entrará. Para protegerse hay que descubrir cuándo entra alguien y, en el mejor de los casos, descubrirlo en una fase muy temprana. En cambio, la ciberprotección de hoy en día no consiste tanto en defender la muralla del castillo, sino en tener guardias dentro de él que estén preparados para luchar contra los invasores y sacarlos cuanto antes. Así es como se puede mantener cierto control, incluso cuando ya se está siendo atacado. Y esta resiliencia es muy importante, porque quienes han experimentado la pérdida del control total de sus sistemas informáticos dicen que las huellas que dejan estos ataques pueden ser muy graves. El daño financiero fue de entre 1,7 y 2 millones. Es mucho dinero. Mucho dinero para el distrito. Y ese era el presupuesto que se había reservado para la digitalización, para renovar la infraestructura informática en los próximos años, que de repente se gastó. Todo perdido. Perdido, exacto. ¿Qué tan doloroso es eso? Es muy doloroso porque sueles tener una estrategia para llegar a un objetivo y no te gastas el dinero para volver al punto de partida. El distrito tardó casi un año en volver a poner todo en marcha. Y algo más se dañó durante el ataque, algo que es aún más difícil de arreglar: la confianza de los ciudadanos en su administración y la seguridad de que el Estado estará ahí siempre que lo necesiten. Esto es esencial y es un problema enorme. ¿Y si Anhalt-Bitterfeld es solo un aviso? ¿Y si lo que ha ocurrido aquí no es más que un presagio de lo que está por venir? La cruda realidad es que, como la tecnología es cada vez más sofisticada, los ciberatacantes encontrarán cada vez más formas de tomar como rehenes a los sistemas informáticos. Por eso, para evitar el peor de los escenarios, un ataque que paralice todo un país, los gobiernos deben atajar el problema de raíz. Las infraestructuras críticas deben estar protegidas por salvaguardas de última generación. Para los delincuentes debe ser más difícil sacar provecho de la piratería informática. Y quizás lo más importante, los países deben invertir en la formación de una nueva generación de expertos en ciberseguridad. Esto requerirá tiempo, dinero y compromiso político, porque la amenaza de los ciberataques está aquí para quedarse.